efectivamente esta meta que se propone el gobierno de Javier Milei de tener una inflación anual en este flamante año en torno al 20-30%, viniendo de una que va a cerrar el 24, todavía no lo conocemos, de 3 dígitos sin duda, y si, sobre todo, la economía va a remontar, si la economía se va a reactivar, y si eso va a producir, lógicamente, más puestos de trabajo, mejores expectativas económicas, una recuperación del salario real frente a la inflación, más inversiones y exportaciones. Es decir, si podemos palpitar en este flamante año oxígeno en materia de economía. Y uno de los sectores troncales, sin duda, en la generación de empleo, en inversión y en nivel de actividad, es el comercio. Por eso ya le estoy dando la bienvenida a Mario Greenman, que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, que tiene la gentileza de atendernos en Radio Rivadavia. Muy buen día, Mario. ¿Cómo le va? Alejandra Gallo lo saluda en Verano 630. Bienvenido y feliz año. Buen día para todos ustedes y por supuesto que tengan un excelente 2025. Creo que va a ser así. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que sea, todos necesitamos ese sendero de optimismo. Mario, el comercio es uno de los sectores troncales, como bien señalaba, pero también es uno de los sectores que a la hora de mirar los niveles de actividad que vino registrando en los últimos meses del año pasado, por lo menos por los registros oficiales, no ha tenido una locomotora o un dinamismo muy importante, ¿no? El consumo está golpeado, se sigue sintiendo bajas y no sé cuáles son las expectativas que ustedes están manejando para este comienzo del nuevo año. Sí, obviamente, en realidad nosotros dijimos casi a mediados del año pasado, creo que fue una entrevista en agosto que me hicieron, y me preguntaron cómo imaginábamos que iba a ser los primeros meses del 2024. Y yo les dije que iban a ser terribles, por lo menos los primeros 4 o 5 meses. Bueno, no podía ser de otra manera. Y eso sin saber el resultado de las elecciones, porque Claro. de cualquier manera que sea el resultado, un candidato anunciaba una cosa que iba a ser muy dura, que es Javier Milei, y el otro candidato que lo conocíamos con posibilidades también, que era Sergio Massa, iba a seguir haciendo más de lo mismo y el resultado iba a ser algo parecido a una hiperinflación. Por lo tanto, el primer semestre del 24 era lo que estaba previsto. Pero a partir de julio nosotros comenzamos a notar no una recuperación en B corta, nunca la vimos en ese principio, pero sí una meseta con una tendencia, una leve pendiente ascendente, que se mantiene permanentemente. O sea, no es la recuperación, wow, que uno diría estamos ya fuera de todo peligro, pero sí es una leve recuperación que se fue dando a partir de julio, primeros días de agosto. No es homogéneo ni en todos los sectores, no podía ser. Hay sectores que están mejor que otros y hay otros que todavía no le ha llegado la hora, pero como siempre ha sucedido históricamente, le va a llegar la hora. O sea que el camino, yo diría que está preparadito como para que más temprano que tarde se comience a sentir con mayor fuerza la recuperación, el consumo también, el salario, que históricamente está atrasado, pero en este año, si comparamos de punta a punta, por lo menos el sector donde nosotros firmamos paritaria, que es comercio y servicio, comercio fundamentalmente, se cerró con una recuperación de un 127% de salario de punta a punta, y la inflación no va a andar en 127, todo indica que andaría en 120, o sea que ahí tenés una pequeña recuperación. Obviamente eso no recupera lo que se vino perdiendo desde hace años para atrás, pero sí es una señal importante, y cuando el salario se recupera, se vuelca todo a consumo. Los sectores lo vuelcan al consumo inmediatamente, y el comercio es un sector dinamizador por sí, o sea que es el sector de mayor incidencia en el PBI.
Mario, usted decía sin duda que es así, por eso la importancia de esta entrevista y por eso la importancia de esta conversación con usted para tener una foto real, un termómetro real del nivel de actividad. Usted decía que por supuesto hay una leve pero pendiente y ascendente recuperación y que no fue homogéneo, ¿no? Que hay sectores que sí vieron efectivamente esa recuperación y otros no. Les preguntaría si nos puede dar un ejemplo de unos y otros, por un lado, y por otro lado usted dice que está todo casi preparadito para retomar más temprano que tarde el nivel de actividad general. ¿Cuándo ve ese momento en el que se empiece a ver de manera heterogénea y generalizada en el comercio la reactivación? Mire, hay cosas que son fundamentales para cualquier país. La estabilidad es fundamental para crecer. No se puede crecer con déficit fiscal, no se puede crecer con inflación, no se puede crecer con desequilibrios externos, no se puede crecer con endeudamiento, no se puede crecer con pérdida de reservas. ¿Qué era todo esto? Y era la Argentina hasta finales del 23, principios del 24. Esa era la realidad, pero no era la realidad de un año, de 2 años o de 10 años. Era una realidad de 7, 8 décadas de fracasos continuos, y esto ya no tiene que ver con una cuestión ideológica o partidaria, sino con un modelo equivocado tremendo, de principio a fin. Un modelo equivocado que llevó a un país que paradójicamente, si usted pone en valor todos sus recursos naturales, ocupamos el tercer lugar de los países más ricos del mundo, pero paradójicamente tenemos una enorme pobreza, desigualdad. Claro, no lo vemos. Ergo, lo que estoy diciendo es que las clases políticas que nos gobernaron eligieron un modelo de pobrismo porque seguramente, estoy casi convencido, que era lo que ellos querían, un país de pobre que pueda ser manejado como oveja. Bueno, las cosas, vino una persona que no proviene de la política y la verdad empezó a hacer lo que dijo en campaña que iba a hacer, que fue lo primero llamativo, porque la verdad que yo, que soy un poquito grande, toda mi vida he escuchado a los políticos que nos prometieron los candidatos la belleza del mundo y el último de la era llena, y nunca cumplieron. Y acá viene alguien que dice sudor y lágrimas, y fue sudor y lágrimas. Pero me fui, me parece, del tema. Pero sí, los sectores. Usted me preguntaba, mire, hay sectores, el sector de la exportación interanual, estoy hablando de finales del pasando el tercer trimestre del año pasado, casi ya a mediados del cuarto, hubo un crecimiento de un poquito más del 20%, agricultura y ganadería un poquito más del 11%, minería 6,5%, alimentos y bebidas 5% interanual, prenda de vestir y calzado, flojito estuvo, pero creció 0,2%, el petróleo 4,7%. La demanda eléctrica generalizada, que es una medida total, creció 1,2%. O sea que esto te da una pauta de que hay sectores que están creciendo. No todos, pero hay sectores que están creciendo. Ahora, cuando hay sectores que comienzan a crecer, empiezan a arrastrar al resto. Vos me preguntás ¿cuándo se va a ver lo otro? Exacto. Bueno, yo no, la verdad que no soy un gurú, pero yo imagino que mediados del 2025 y un poquito antes nosotros ya vamos a notar una tremenda diferencia en la Argentina, siempre y cuando sigamos por la misma senda. ¿Cuál es? Déficit fiscal cero, comenzar a bajar impuestos, porque eso es fundamental. O sea, uno entiende que el gobierno no puede bajar impuestos porque no se puede financiar, pero en el momento que lo pueda hacer, lo tiene que hacer, porque la presión tributaria en la Argentina es muy grande. Y en ese sentido, Mario, yo quiero preguntarle, estamos conversando, reiteramos con Mario Greenbank, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, un sector troncal para el nivel de actividad en la Argentina, las inversiones y la generación de empleo. Y por eso mismo le quiero preguntar por la reforma laboral, porque es un tema que siempre aparece en la agenda, nunca se ejecuta, pero siempre aparece en la agenda. El propio presidente Javier Milei dijo que reconoció que es una gran asignatura pendiente, el ministro Sturzenegger estaría trabajando en eso. Es un tema polémico,
pero que el empresariado Claro, pide y el gremialismo resiste. ¿Usted cree que una reforma laboral en este sentido, ya que habla de bajar costos de producción y mejorar la competitividad impositiva, es fundamental para terminar de recuperar la economía este año? es imprescindible más que fundamental. Y les voy a poner un ejemplo. Les voy a hablar de densidad empresarial. Mire, hay unos estudios internacionales Ujú. y donde se comparan las cantidades de empresas por miles de habitantes. Y la densidad empresarial en la Argentina es tremenda baja. En la Argentina hay alrededor de 550.000 empresas de todo tipo, pequeñas, medianas y grandes, ¿sí? Significa que hay 12, una docena de empresas por cada 1.000 habitantes. Mientras que el promedio en la Unión Europea es de 72 empresas, viniendo a nuestro continente. México es de 40, Brasil es de 23, el Tremenda la Uruguay es como de diferencia, la tremendo. diferencia. Ahora, una de las pautas de por qué es la diferencia, porque la Argentina es un país con un sesgo antiempresario bastante marcado desde hace muchísimos años, y parte de las cuestiones vienen por los temas laborales. Mm. A ver, eh, felizmente, casi promediando el final del año, la Corte falló por el tema del famoso, los costos laborales de los despidos, que eran una locura. Había una Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en Buenos Aires que había fijado un sistema que llamábamos anatosismo, que un despido terminaba fundiendo a una empresa pyme fundamentalmente. Era una locura. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Si ya era difícil ser empresario en la Argentina, estaban sacando de la cabeza que cualquiera pueda venir a invertir. Era una locura. Entonces, no Ujú. se trata de desproteger a los trabajadores, al contrario, se trata de cuidarlos, pero fundamentalmente de permitir que aquellos que hoy están fuera del sistema, digo, la informalidad, puedan insertarse en el mercado laboral. Pero para eso hay que poner reglas de juego claras, donde se cuida el empresario. No se puede dejar que venga un sindicato patotero, lo bloquee, haga cualquier cosa y la justicia no hace nada, por darle un solo ejemplo. Ahora, Y Mar, después, volviendo a los despidos, era sí. una locura lo que se terminaba pagando. Entonces, hay muchas otras cosas más, pero todo eso implica una reforma laboral, algo moderno, algo que haga previsible y que funcione y que dé seguridad Mm. jurídica y reglas de juego claras a cualquier empresario que quiera enterrar capital. Mario, también es cierto, si usted me permite, que yo coincido con usted, que la Argentina tiene un fuerte sesgo antiempresario, en comparación sobre todo, no nos vayamos a Suiza o Alemania, sino a la región. Con ir Obvio, con ir compararnos solamente con Brasil, que está incluso en un modelo político totalmente en las antípodas del argentino en este momento, ahí el sesgo empresario es totalmente diferente en cuanto a la expectativa que tiene la gente sobre el rol institucional de las empresas. Pero si usted me permite, con todo respeto, en ese sesgo antiempresario, más allá de las personas, de usted y de mí, en particular, también es mucha responsabilidad del empresariado, porque durante muchos años hubo muchos sectores empresarios que se enriquecieron en la connivencia con el poder político de turno sin ser empresarios, sino siendo pseudoempresarios. obvio, claro que sí, nosotros desde la Cámara nunca negamos eso que pasó en la Argentina. Y también siempre decimos, mire, hace un poquito menos de 2 meses nosotros celebramos los 100 años de la Cámara Sí, Argentina de lo sé. Comercio. Ujú. Y en mi discurso yo asumí responsabilidades institucionales diciendo que también nosotros tenemos responsabilidad de la decadencia de la Argentina, por lo que sea, pero también no somos inocentes en toda la porquería que pasó en nuestro país. Eso es cierto, claro que sí, pero fue, y esto no es para justificarlo, sino para tratar de entenderlo, fue un modelo en la cual la política que conducía los destinos de la Argentina permitía ese tipo de manejo porque le venía bien a la política, y como le venía bien a los políticos, bueno, hay empresarios buenos y malos, hay periodistas buenos y malos, hay de todos, es el ser humano, no es perfecto, pero esa es la realidad de la Argentina. Ahora, todo eso tiene que cambiar, y yo creo
que con el modelo que ha puesto el presidente Milei, que lo está siguiendo contra todas las cosas que parecían que no iba a poder hacer, lo está llevando adelante, porque ¿quién iba a pensar que una inflación del 25.5 de diciembre del 23, en diciembre del 24 iba a estar en 2.4? ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener superávit fiscal durante 10 meses consecutivos? ¿Quién iba a pensar que el riesgo país iba a estar casi a 600 o menos de 600 puntos? ¿Quién iba a pensar que no iba a haber brecha cambiaria? ¿Quién iba a pensar que se podía transitar las calles de Buenos Aires sin piquetes, sin movilizaciones? ¿Quién iba a pensar que en diciembre del 24 los supermercados no tenían que salir a pedir protección como lo veníamos haciendo todos los años por miedo a los saqueos? Este año no pasó nada de eso. A ver, hay que entender la magnitud del progreso de este proceso, del progreso de este proceso, que es cierto, no está llegando económicamente, uno dice, no, pero no la están pasando bien. Mira, Alejandra, hacé de cuenta que yo entro a un quirófano con una posibilidad de vida, de sobrevida, de, qué sé yo, 5%. La verdad, todo mal. Me atiende el cirujano, me hace lo que me tiene que hacer, me saca, me empiezo a recuperar, voy despacito, pasa un tiempo, ya estoy fuera del riesgo de vida, ¿sí? Un día me miro en el espejo y digo, pero qué horrible cicatriz, qué animal el que me operó, ¿cómo me pudo dejar esta cicatriz? Pero me salvó la vida. Todo tiene costos en nuestra vida. Y es lo que está pasando acá. Claro que hay que sufrir y vamos a seguir sufriendo. Y hay sectores que la sufren hace muchísimo tiempo y antes no tenían ninguna expectativa de vida, salvo que seguir dependiendo de los punteros políticos, y hoy tienen una expectativa diferente. Bueno, en eso hay que apuntar, porque los países del mundo que han crecido con un sistema como este. A ver, vos me decías que no nos vamos a comparar con Suiza. Perfecto, comparate con el Uruguay, comparate con Chile, comparate con Paraguay, comparate con Brasil. Ellos tienen una inflación de un dígito históricamente y nosotros festejamos cuando tenemos un dígito por mes. Entonces, los que hemos hecho las cosas mal somos los argentinos. Los empresarios tenemos responsabilidades, claro que sí, como otros sectores de la ciudadanía. Ahora, la responsabilidad fundamental es de la política, de la mala política y de los malos políticos que todavía siguen estando en la Argentina, que nos gobernaron hasta hace un año, que nos llevaron a este desastre y que se creen que son los salvadores y que siguen poniendo trabas y trabas y trabas y trabas porque dicen que ellos fueron elegidos para ser oposición. Una cosa es ser oposición y otra cosa es ser destructivo. Bueno, esa es la realidad de Argentina, hay que cambiar. La Argentina no tiene problemas económicos. Un país que ocupa el tercer lugar del mundo por su riqueza, por su potencialidad, no puede tener un problema económico. Lo que nosotros tenemos es un problema cultural y social. Hay que cambiar la mentalidad de la gente, hay que entender que hay que hacerle entender a la gente que la educación es fundamental y que el trabajo es fundamental. Ahora, para que haya trabajo tiene que haber creación de empleo. Y el único sector que puede crear empleo genuino es el sector privado. Hay que abrirle las puertas al sector privado, al buen sector privado, aquel que viene a invertir. Bueno, esa es la realidad. Pero si me permitís, te quiero dar un dato y lo voy a leer porque a mí siempre me impacta. Mirá, cuando celebramos los 100 años de la Cámara Argentina de Comercio, nosotros hicimos toda una serie de estudios comparando con el año 24. La inflación acumulada en los 100 años, escuchen, es de 3.453.116 billones, 777.165.090.000%. Una locura. 19 cifras. Entonces, si esta inflación es casi imposible de pronunciar, tanto peor fue padecerla. Entonces ahora Totalmente. Estamos en una lucha tremenda contra la inflación que hasta ahora la vamos ganando. Por eso, Mario, le agradecemos mucho esta conversación con Radio Rivadavia, con Verano 630, con esta sinceridad, porque podemos coincidir o no en muchísimas cosas, no importa. Lo importante es tener un compromiso cada uno desde su lugar con la Argentina y con las ganas de estar mejor. Le agradezco muchísimo, le deseo un feliz 2025 y ojalá todos podamos juntos, cada uno
desde el lugar y la responsabilidad que nos corresponda, tener un 2025 mejor para todos los argentinos. Fue Mario Greenman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio. ¿Escuchás?